Muy buenos días, mi nombre es Alondra Muñoz Jiménez y en conjunto con los compañeros José Daniel Molina Castillo y William Ortiz Villalobos estaremos abordando lo que es el tema de conflictos y el cambio social, del enfrentamiento a la cooperación. Esto como una tarea afín de la asignatura Mediación y Resolución Adecuada de Conflictos perteneciente a la Universidad Estatal a Distancia para este primer cuatrimestre del año 2026. La presente tiene por objetivo analizar a profundidad el fenómeno social del conflicto y su transformación hacia las manifestaciones de la cooperación en sociedades contemporáneas. Esto partiendo desde la perspectiva de Tiziano Teleschi y la Guía para la Solución de Conflictos del Ministerio de Inclusión y Economía del Perú, con el fin de entender de una manera mayormente eficiente y consciente las diferentes estrategias de mediación planteadas para regular el desacuerdo. Para esto, resulta necesario identificar cómo las dinámicas de poder y conflicto se organizan y estructuran en contextos socioculturales en una evolución constante, y qué tipo de sujetos sociales nacen de esas condiciones. En una segunda instancia, el análisis está dirigido hacia la identificación de herramientas y estrategias para su gestión y resolución, desde los enfoques prácticos que promuevan la convivencia y la cooperación social. Entendemos que el conflicto resulta ser un efecto colateral de la sociedad en constante cambio y las relaciones humanas, siendo esto tan natural como la sociedad misma. Es por esta razón que nos parece fundamental comprender cómo funciona el conflicto, la manera en que este fenómeno se convierte y su estrecha relación con el poder en una sociedad tecnológica o digitalmente avanzada, siendo que los civiles son los primeros individuos que experimentan y perciben las tensiones sociales. La evaluación y aplicación de mecanismos como la mediación y la negociación resulta importantísimo en las sociedades actuales, que son caracterizadas por la diversidad y la constante transformación de las relaciones de poder. Estos mecanismos no permiten únicamente abordar el conflicto desde una forma constructiva, sino que también contribuye a transformar el conflicto en una oportunidad de aprendizaje colectivo y fortalecimiento del tejido social. Al priorizar el diálogo, la escucha activa y el reconocimiento de las partes involucradas, la solución pacífica rechaza la lógica del enfrentamiento y la imposición, promoviendo procesos de cooperación basados en la confianza y el respeto mutuo. Hola, mi nombre es William Ortiz y yo hablaré del marco teórico. En esta exposición abordaré el conflicto como una realidad social e individual, sus raíces, componentes, niveles y su potencial como motor de cambio social. Primero, el conflicto como realidad social. El conflicto no debe entenderse únicamente como un enfrentamiento negativo, más bien forma parte de la vida social y de las experiencias humanas cotidianas. Surge porque convivimos con otras personas que tienen intereses, tienen necesidades y percepciones distintas. En ese sentido, Chávez Gordillo define el conflicto como una interacción de personas interdependientes, quienes perciben metas incompatibles e interferencia de unos a otros para lograr tales metas. Esta definición es importante porque nos permite comprender que el conflicto no ocurre fuera de las relaciones sociales, sino precisamente dentro de ellas. Es decir, el conflicto no es una anomalía social, es más bien una manifestación natural de la convivencia humana. Orígenes y raíces del conflicto. En cuanto a sus orígenes, el conflicto surge cuando existe incompatibilidad de intereses o cuando una parte percibe que otra obstaculiza sus objetivos. Sin embargo, no todos los conflictos son meramente individuales. Algunos tienen raíces estructurales. Aquí es clave el concepto de violencia estructural, definida como la no violencia física evidente, sino de la violencia más insidiosa, como la producida por la pobreza, la discriminación y las violaciones de los derechos humanos. Chávez Gordillo. Esto significa que muchas tensiones sociales no surgen solo por desacuerdos personales, sino por desigualdades históricas y estructurales. Por su parte, Teleschi
señala que el conflicto aparece cuando las relaciones de poder entran en tensión con demandas de libertad o reconocimiento. Desde esta perspectiva, el conflicto no solo refleja desacuerdos individuales, sino procesos sociales más profundos vinculados al cambio histórico. Componentes del conflicto. Para comprender mejor el fenómeno es necesario identificar sus componentes. Según Chávez Gordillo, en todo conflicto encontramos enfrentamiento voluntario, intereses opuestos, intencionalidad conflictiva y disputa por un derecho o reconocimiento. Pero además existe una dimensión emocional, como las emociones básicas que se experimentan cuando se vive un conflicto son la rabia, la tristeza y el miedo. Esto es clave. El conflicto no solo es racional, sino también emocional. Las emociones influyen directamente en cómo interpretamos la situación y cómo reaccionamos. Niveles del conflicto. El conflicto no se manifiesta en un único plano. Teches propone 3 niveles. El primero sería el nivel micro o individual, que corresponde a las interacciones cotidianas y se trata de las prácticas de micropoder ejercidas en microcontextos. Aquí es donde pueden iniciarse procesos de transformación social. El nivel meso o institucional, que incluye organizaciones, universidades, sindicatos y medios de comunicación, son espacios intermediarios donde el conflicto puede transformarse en diálogo y negociación. Teyeschi menciona círculos relacionados o relacionales, medios de comunicación, sindicatos, organizaciones voluntarias, asociaciones sin fines de lucro o universidades. Y el tercero sería el nivel macro o sistémico. Hace referencia al poder estructurado presente en instituciones, organizaciones, corporaciones, entidades nacionales y supranacionales. Teyeschi. Como define Teyeschi, no hay solo 2 niveles alternativos de intervención, sino también un tercer nivel intermedio. Esto demuestra que el cambio social surge de la interacción entre prácticas individuales, dinámicas institucionales y estructuras sociales. Tenemos las clases de conflicto. Según Chávez Gordillo, distingue 3 formas de gestión del conflicto. La confrontativa, cuando hay un ganador y un perdedor. La colaboradora, cuando ambos ganan. Y la evasiva, que evita enfrentar el problema. Esta clasificación es importante porque el resultado del conflicto depende del enfoque adoptado. Si se gestiona desde la confrontación, puede profundizar la ruptura. Si se gestiona desde la colaboración, puede fortalecer relaciones. Tenemos el efecto del conflicto y el concepto de paz. El conflicto puede tener efectos negativos y conduce a la violencia, pero también puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje y transformación social. La guía para la solución de conflictos distingue entre paz negativa, que sería la ausencia de guerra y violencia física, y la paz positiva, que incluye justicia, igualdad y armonía social. Esto significa que no basta con que no haya violencia, deben haber condiciones de justicia y equidad. Del enfrentamiento a la cooperación. El paso del enfrentamiento a la cooperación implica transformar la lógica del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que la negociación se define como un proceso mediante el cual las partes examinan sus discrepancias e intentan alcanzar una decisión conjunta. La mediación, por su parte, introduce un tercero neutral que facilita el diálogo. Desde esta perspectiva, el conflicto deja de entenderse únicamente como una ruptura y pasa a concebirse como una oportunidad para la cooperación y la construcción conjunta de soluciones. O sea, en conclusión a todo esto, el conflicto es una realidad inherente a la vida social. Puede tener consecuencias negativas cuando se gestiona desde la confrontación, pero también puede convertirse en un motor de cambio cuando se orienta hacia la cooperación, el diálogo y la transformación estructural. Mas eliminar el conflicto, el desafío social consiste en aprender a gestionarlo de manera constructiva.
Muchas gracias. Análisis o aplicación. Los conflictos no son solamente choques negativos, sino oportunidades de cambio social cuando se transforman en cooperación. Primero, es importante analizar que el conflicto no es algo anormal, es parte de la vida social, como lo señala la Guía de Resolución de Conflictos. Como un primer ejemplo, podríamos mencionar el conflicto escolar. Imaginemos un conflicto entre estudiantes por diferencias culturales. Al inicio, el conflicto se expresa como burlas o exclusión. Si la institución responde con castigos únicamente, el problema se oculta, pero no se resuelve. La educación moderna propone otra lógica: transformar el conflicto en aprendizaje social. Las escuelas pueden ayudar a los jóvenes a aprender que tienen que elegir entre distintas maneras de reaccionar ante un conflicto. Esto según el Ministerio de Inclusión y Economía Social de Perú 2018, página 4. Esto implica enseñar negociación, escucha activa y respeto por la diversidad. Una ocasión de cambio recreativo. Un ejemplo que podemos también mencionar es el conflicto laboral. Ahora pensemos en una huelga laboral. Muchas negociaciones fracasan porque se centran en posiciones rígidas. Cada parte quiere ganar. Pero la negociación cooperativa se basa en intereses compartidos. Basado en intereses, tiene la ventaja de llegar a resultados de mutuo beneficio y eventualmente mejora la relación entre las partes. Cuando se identifican intereses comunes, estabilidad económica, productividad, bienestar, el conflicto deja de ser una guerra y se convierte en construcción conjunta. Esto muestra que la cooperación no elimina el conflicto, sino que lo transforma. Se podrían realizar estudios de caso en cada conflicto, lo cual sería como una mediación comunitaria. Un ejemplo claro de cambio social es la mediación comunitaria. Es cuando vecinos entran en conflicto por espacios públicos, ruido o recursos. El enfrentamiento puede escalar. La mediación introduce una tercera figura neutral. La mediación es una negociación asistida. Las partes actúan, negocian y proponen las soluciones. El resultado no es solo un acuerdo práctico, sino una mejora en la relación social. Aquí vemos claramente el paso del enfrentamiento a la cooperación. Implicaciones prácticas. Cuando una sociedad aprende a resolver conflictos cooperativamente, se logra que disminuye la violencia, fortalece la democracia, aumenta la justicia social. La paz no es solo ausencia de guerra. Es decir, la cooperación genera la paz positiva, incluye justicia social, igualdad de oportunidades y eliminación de la discriminación. Finalmente podemos decir que después del análisis realizado en cuanto a este tema se logra comprender que el conflicto no desaparece en una sociedad cambiante. Lo que cambia es nuestra capacidad de responder. La resolución moderna del conflicto busca hallar salidas constructivas al conflicto. También se pueden incluir estrategias educativas clave. La transformación del conflicto requiere educación social. Primero, educación para la paz. Según el Ministerio de Inclusión y Economía Social de Perú 2018, página 5, incluye la comunicación, la gestión de conflictos, la práctica de la no violencia y la tolerancia frente a la diversidad. Segundo, alfabetización emocional. Los conflictos activan emociones intensas. El cambio de resolución de conflictos es la expresión adecuada de estas emociones y la escucha de las de los demás. Es decir, aprender a nombrar emociones reduce la violencia. Tercero, soluciones de mutuo beneficio. Idear soluciones de mutuo beneficio es buscar beneficios mutuos. Implicaciones prácticas.
Cuando una sociedad aprende a resolver conflictos cooperativamente, se logra que disminuye la violencia, fortalece la democracia, aumenta la justicia social. La paz no es solo ausencia de guerra. Es decir, la cooperación genera la paz positiva, incluye justicia social, igualdad de oportunidades y eliminación de la discriminación. Finalmente podemos decir que después del análisis realizado en cuanto a este tema se logra comprender que el conflicto no desaparece en una sociedad cambiante. Lo que cambia es nuestra capacidad de responder. La resolución moderna del conflicto busca hallar salidas constructivas al conflicto. A lo largo de este análisis podemos encontrar evidencia de que el conflicto es una contraparte natural de la estructura de las relaciones humanas y sociales, y este surge de las diversidades de necesidades y percepciones e intereses que coexisten en una sociedad en constante cambio. Para efectos de esa exposición nos apoyamos en el conocimiento de Telesky, coincidiendo en que los conflictos no se presentan únicamente en los desacuerdos individuales o interpersonales, sino que se expande e incluye los desacuerdos sociales que transforman la historia de la civilización. Las dinámicas de poder, el cambio social, las guerras y conflictos armados son las manifestaciones mayormente conocidas y populares del conflicto. Sin embargo, en la vida cotidiana y simple, el conflicto forma parte de la vida humana como una invariable en diferentes aspectos de la vida. El conflicto no debe ser necesaria u obligatoriamente un efecto negativo. Este representa la necesidad de un cambio e impacto que favorezca a los mayormente afectados por la desigualdad y el desacuerdo. Plasma la diversidad de oportunidades de cambio social cuando éstas se transforman en cooperación colectiva. La presente evidencia que mecanismos de resolución pacífica de conflictos basados en el Ministerio de Inclusión y Economía Social del Perú ofrecen alternativas eficaces a la confrontación directa. A diferencia de los enfoques en los que se presenta un ganador y un perdedor, la cooperación busca soluciones de mutuo beneficio que no solo resuelve el conflicto inmediato, sino que también pretende mejorar y estrechar las relaciones entre las partes involucradas. Creemos que es vital promover el análisis de conflictos en los contextos escolares, laborales y comunitarios, de forma que se pueda comprobar con hechos que la intervención oportuna y educativa puede prevenir la escalada de violencia y promover relaciones sociales más equitativas. Para concluir con esa exposición, el conflicto no debe ser considerado como una amenaza. Es posible implementar el conflicto como una forma saludable y respetuosa en la búsqueda de satisfacer las necesidades e inquietudes de las personas. Al fin y al cabo, combatir el conflicto es una guerra interminable. En ese sentido, normalizar y profesar la mediación y negociación como piezas claves en la resolución de conflictos puede promover significativamente un cambio en la cultura actual. Un buen movimiento estratégico como la implementación de los programas en los sistemas educativos que permita desarrollar la capacidad para gestionar el conflicto de manera consciente, ética y constructiva, sembraría la resolución adecuada de los conflictos dentro de las costumbres y valores de la persona costarricense.